Entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿la estructura puede, digamos, soportar estos desplazamientos laterales? Si es sí, bueno, el resultado es conservador. Si no, tenemos que reducir estos movimientos de suelos. ¿Cómo? De manera estructural, de repente aumentando las capacidades, o desde el punto de vista geotécnico, mejoramiento del terreno. Entonces la idea acá, por ejemplo, esta guía está aplicada para lo que es puentes. Otra vez es identificar las capas licuables, hacer análisis de estabilidad. Vamos a ver todos esos detalles en ejemplos prácticos. Y al final es como una interacción entre la parte geotécnica y estructural, ¿no? No es solamente trabajo del ingeniero geotécnico. Acerca de lo último que acaba de mencionar, hasta ahora, digamos, la idea que tenía es que de producirse el fenómeno, el suelo pierde resistencia total, incluso porque ya se convierte en un líquido, y el peso, cualquier peso que esté, inclusive la de una simple vereda, puede, digamos, agrietarse, fracturarse, colapsar incluso. Y lo que yo entendía, o lo que entiendo es de que durante el fenómeno es, bueno, el tiempo dura muy poco, ¿no? Segundos. Y que en ese lapso de tiempo, prácticamente, si la estructura falla, fallaría por ese asentamiento diferencial que puede producirse en ese momento, en ese instante, que sería una cosa muy mala, por supuesto. Y que el tema estructural, bueno, no lo veíamos desde el punto de vista, o sea, yo no agrego diseño extra a las vigas, columnas, muros, etcétera, si no me preocupo porque mi suelo no pierda esa resistencia, nada más. Hasta ahora tenía ese concepto de que así deberíamos manejar, pero no sé si lo entendí bien, de que hay también que tener consideraciones estructurales para el diseño. No estoy hablando de la parte superior, sino de la inferior, sí, lógicamente. Bueno, claro, eso depende, digamos, en qué condiciones estamos. Por ejemplo, hablaba de cuando tenemos suelos con pendiente o suelos sin pendiente. Lo que pasa es que cuando tienes suelos con pendiente, es que justamente cuando el suelo licúa, es como una masa que se está moviendo. Y esa masa que se mueve, en realidad impone fuerzas laterales a esta estructura, que también tienen que ser consideradas. Muchas veces decimos que esto se comporta como un líquido, pero no es 100% un líquido, sino es como una masa semisólida que al final te empuja y genera momentos extras. Es por eso que nosotros observamos las grietas, por ejemplo, en los pilotes después de excavarlo. O en Chile mismo, este puente que está en la ciudad de Concepción, que falló por cargas laterales. ¿Y por qué? Porque un estrato de suelo licuó. Entonces, si hay una componente estructural, y dependiendo del caso, ¿no? Si de repente es como tú dices, es un suelo perfectamente horizontal, ahí no habría problema porque la capacidad, digamos, nada se va a mover horizontalmente. Se va a mover, pero ya lo ha diseñado para eso estructuralmente, ¿no? Pero ya cuando ocurre la licuación puede haber alguna, digamos, incidencias en la falla estructural. Entonces, ¿qué es lo que se hace en algunos casos, o como marco general desde el punto de vista estructural? Modificar los diámetros, el detalle estructural, modificar la fundación o la cimentación de los pilotes del puente, o el número de pilotes, o mejoramiento geotécnico, ¿no? Acá les he traído un poco para que vean lo que es las opciones que hay en mejoramiento geotécnico. Voy a pasar esto uno por uno. Este en realidad es una tabla muy interesante porque de todos los desafíos o problemas que encontramos en campo, que están en esta columna, hay ciertas soluciones, ¿no? Es como ¿cómo se le dice esto? Una matriz de problemas-soluciones, ¿no? Entonces, para el caso de la ecuación, usted básicamente va a encontrar distintas soluciones como, bueno, mezclado de suelo, soil mixing, vibrocompactación, o por ejemplo acá tenemos compactación dinámica, tenemos el jet grouting, tenemos vibrocompactación. Entonces hay que pasarlo, y no solamente para el fenómeno de la ecuación, sino hay muchos otros problemas en los cuales
podemos encontrar ciertas soluciones. Esa es la empresa Heavy Baker, es la empresa, digamos, más grande en Estados Unidos en lo que es remediación geotécnica. Si pueden ver su página web, es muy interesante. No tiene, creo, sede en Sudamérica todavía. Entonces, por ejemplo, algunos sismos que ocurrió, es bueno, digamos, enfatizar esto porque a veces no pensamos en lo que puede ocurrir en la navegación hasta que vemos casos históricos, ¿no? Hasta que leemos la literatura. Por ejemplo, estos son algunos de los impactos que ocurrió en el puerto de Oakland. Oakland está en la ciudad de California, es uno de los puertos principales de este estado. Y observamos que en 1989, en el sismo de Loma Prieta, sismo de magnitud 6.9, se observaban aceleraciones en el puerto de 0.25.3. Eso no es muy lejano a lo que puede ocurrir en Lima, ¿no? Entonces, acá básicamente dice que hubo licuación del relleno hidráulico que resultó en asentamientos y desplazamientos laterales, que obviamente causó el agrietamiento del pavimento. Otras estructuras como estos grandes, ¿cómo se les llama? Esas estructuras que están en los deportes que son inmensas. Cranes es en inglés, pero son así. Bueno, básicamente estructuras portuarias. ¿Ah? Las grúas que sirven para grúas puente. Okay. Entonces, hay daños que se observan no solamente, digamos, a nivel de, digamos, en la ciudad, pero también en los puertos, ¿no? Se han observado, digamos, en el caso específico del terremoto de Loma Prieta. ¿El tipo de material arenoso? Sí, en este caso, digamos, el relleno que sirvió para construir digamos, la estructura principal del puerto fue el relleno hidráulico, que es un material granular, susceptible a licuación. Generalmente dragan, digamos, el material próximo al lugar de obra y es arena prácticamente. Claro, que es susceptible a licuación, ¿no? Entonces la idea es que, por ejemplo, cuando tenemos pilotes, es como si tuviéramos unas desinclusiones muy rígidas que causan concentramiento de esfuerzos por básicamente la diferencia de rigidez que hay entre un suelo blando y un suelo rígido. Entonces estas fallas que se dan por el fenómeno de licuación van a ser muy importantes cuando se tengan desplazamientos básicamente laterales. Por ejemplo, es un perfil de un caso típico, ¿no? En este caso se muestra el sistema de fundación que había, arenas densas. Tenemos el rocado, el relleno hidráulico, ¿no? Que mencionaba. Esto es lo que eventualmente licuó durante ese sismo. Ahora, cuando hablamos de arenas densas hay que tener cuidado, ¿no? Porque algunos dicen arenas densas, pero ¿cómo es que esto lo estimamos en campo? ¿Qué pasa si es que se te escapa una capa suelta? A veces la licuación solo espera que 30 o 60 centímetros de una capa se licúe para que todo se vaya, como se dice, todo este fenómeno de desgracias ocurra, ¿no? Muchas veces aparentemente tenemos capas densas, pero lo que controla el fenómeno de desplazamiento lateral son capas pequeñas. Entonces hay que tener cuidado en nuestra investigación geotécnica. Este es el caso del terremoto de Haití. Voy a hablar de dos casos estudiados al final de la presentación. Acá también hubo daños en lo que son estructuras portuarias. Este es el puerto Port au Prince, en el sismo del 2010. Observen cómo están estos pilotes inicialmente verticales. Desplazamiento lateral. Esta es la estructura que les mencionaba. Observen el gran giro que ocurrió durante el sismo, ¿no? Justamente mi profesor viajó a hacer el trabajo de reconocimiento después del terremoto y
y se hizo una campaña de geotécnica que voy a mostrarles más adelante, y de ahí estudiamos el fenómeno de la licuación desde el punto de vista de métodos. O sea, observamos, digamos, qué sitios han fallado, y como nosotros sabemos que fallaron, pues estimando o teniendo valores de sismicidad, llámese aceleración, magnitud, podíamos usar métodos actuales y ver si es que realmente estos métodos predicen licuación. Entonces es una forma de verificar, ¿no? Si estos métodos predicen licuación, ok, ocurrió licuación. Pero ¿qué tal si estos métodos no predicen licuación? Algo está mal, ¿no? Porque en realidad ocurrió licuación. Entonces es un poco lo que se hace con estos métodos. A medida que hay terremotos, la comunidad, digamos, académica viaja a sus lugares, hace pruebas geotécnicas, SPT, velocidad de corte, y al final hay una, como se dice, una alimentación de la data y un refinamiento de los métodos en sí. Ahí puedes tener, por favor, agua. Entonces, en lo que queda de la presentación vamos a hablar de lo que es la susceptibilidad de licuación. Una vez más, unos conceptos de licuación, el factor K-alfa, que es muy importante en lo que es suelos con pendiente. Voy a incidir más en este factor por los casos que tenemos en estructuras portuarias, y no solamente en estructuras portuarias, tenemos el caso de presas de relaves, presas de tierra, donde hay pendiente. El concepto, digamos, más o el enfoque más usado, que es el enfoque de esfuerzos cíclicos, la resistencia de fluencia y una comparación de estos métodos, las conclusiones. Cuando hablamos de licuación es interesante definirlos en términos de más que propiamente de resistencias, en términos de cómo es que se comporta el material, porque a veces en el campo no solamente tenemos arenas, a veces hay como una mixtura ahí de arenas limosas, limos. Entonces es ver si nuestro suelo se comporta como una arena o se comporta como una arcilla, ¿no? Entonces el profesor Robertson básicamente tiene este cuadro que es muy interesante, que divide el comportamiento de una arena y arcilla basado en resultados de cono. Como sabemos, el cono mide dos parámetros muy importantes, ¿no? Es como básicamente un pilote que está siendo introducido al terreno. Resistencia al fuste y resistencia a la punta. Y al final tenemos la resistencia normalizada a la punta en el eje de las ordenadas. CRR me representa ¿qué? Me representa la resistencia cíclica normalizada a una magnitud de 7.5. Entonces el borde que él encontró es de 2.6, es un índice. Entonces si nosotros tenemos nuestros resultados de cono, por ejemplo, podemos calcular fácilmente nuestro 2.6, perdón, nuestro índice IC. Entonces viendo en este chart podemos ver si nuestro suelo se comporta más como una arena o se comporta más como una arcilla. Bueno, Eso es, sí. tiene como que siento de que los esfuerzos que provocan la liquefacción se vuelve tan indefinido de que depende pues de que va a fallar de acuerdo al peso de la estructura, de acuerdo a las cargas que se mueven, a las diferentes capas del terreno, como que lo que sucedió en un sitio no va a ser en otro, se vuelve bien complejo. Entonces el término licuar no es que se volvió agua, no es que se volvió viscoso hasta que grado, se complicó demasiado. Entonces el término de que se encuentran algunos resultados para aproximar y que le está llamando de cono puede entrar por ahí tal vez. Que sea de la molina, guapo y el